Esto pasó hace unos 3 años. Yo tenía 35 años y trabajaba como camionero. Pasaba muchas horas conduciendo por carreteras solitarias. La mayoría del tiempo, me sentía a gusto en la carretera, pero algo cambió. Todo comenzó en una de esas noches en las que el silencio era abrumador. Solo yo y mi camión, rodeados por la oscuridad. De repente, escuché una melodía suave y envolvente. Era como si alguien estuviera cantando a lo lejos. Miré por el retrovisor, pero solo vi negrura. La melodía me atrapó. Cada nota resonaba en mi cabeza. Me asusté un poco, pero pensé que podría ser el cansancio. Volví a mirar, y la figura que había creído ver ya no estaba. Poco tiempo después hice otro viaje. Al acercarme a una curva vi luces brillantes en la distancia. Se encendieron y apagaron rápidamente, como si alguien estuviese jugando con un interruptor. Mi estómago se encogió. A medida que avanzaba, las luces se desvanecieron. Pensé que quizás eran otros vehículos, pero no vi a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cada vez que salía, experimentaba más cosas extrañas. Las sombras parecían moverse, y a veces, creía ver rostros vagos entre los árboles. Mis colegas solían contar historias de viajeros desaparecidos. Siempre reía. Pensaba que eran solo leyendas. Pero esas noches estaba comenzando a dudar. Una noche, decidí parar en una gasolinera. Era un lugar vacío, y el solo sonido que se escuchaba era el zumbido de una bombilla parpadeante. Mientras esperaba, vi una figura en la neblina. Era un hombre alto con una chaqueta oscura. Me sentí incómodo. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no me respondió. Solo me observaba. Después de un rato, parpadeé, y al mirar nuevamente, ya no estaba allí. Las noches siguientes, mis descansos se convirtieron en insomnio. No sabía qué pensar de lo que había visto. Las experiencias se acumulaban y la sensación de ser observado crecía. ¿Era el cansancio? ¿O había algo más en la oscuridad? Me aterraba pensar en ello mientras conducía. Una semana después, mientras viajaba por un camino aún más desolado, escuché de nuevo aquella melodía. Era la misma, única e inquietante. Me detuve, confundido y nervioso. Miré hacia la carretera y vi una figura al borde del camino. No podía ver bien, pero sentí que me miraba. En ese momento mi corazón se disparó. Solo podía pensar en lo que me habían dicho. No mires nunca, sigue adelante. Pero no podía moverme. Estaba paralizado. Intenté girar la cabeza, pero ella simplemente me señaló. Entonces un grito ahogado se escapó de mis labios. No había nadie más. Solo el silencio y mi respiración agitada. Después de eso, encontré la fuerza para acelerar. Nunca entendí lo que había pasado en esas noches extrañas. Pero cuando pienso en esos encuentros, un escalofrío recorre mi espalda. Siempre será un misterio sin resolver. Capítulo 2. Pasaron unos días antes de que volviera a salir a la carretera. La ansiedad me acompañaba a cada kilómetro. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, un escalofrío recorría mi cuerpo. Pero tenía que trabajar, y no podía dejar que mis miedos me dominaran. En mi mente, intentaba racionalizarlo todo. Son solo historias, no hay nada de qué preocuparse, me repetía. Sin embargo, la noche que volví a tomar el recorrido, sentí que algo iba a suceder. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba intensamente. Todo parecía tranquilo, pero esa paz me inquietaba. Mientras conducía, escuché el murmullo de la carretera bajo las ruedas. Era un sonido familiar, pero sentía que la carretera estaba viva. Unas horas después, al entrar en un desvío poco iluminado, volví a escuchar la melodía. Esta vez era más fuerte, más insistente. Miré por la ventana, pero no había nada. Solo el asfalto deslizándose bajo el camión. La melodía se metía en mi cabeza, como un eco que no me dejaba en paz. Miré los espejos retrovisores, esperando ver algo, pero la negrura seguía siendo la única compañía. De repente, vi una sombra en el borde de la carretera.
Era una figura encapuchada, casi etérea, como si fuese parte de la misma oscuridad. Me congelé. Recordé aquella advertencia de no mirar, pero algo me empujó a hacerlo. Mis ojos se encontraron con su rostro, pero no había rasgos claros, solo una oscuridad profunda que me absorbía. Intenté pisar el acelerador, pero el miedo me paralizó. En ese instante, la figura levantó una mano y, aunque no podía oírla, sentí que decía, «Ven». La melodía resonaba en mis oídos, y perdí el control de mis pensamientos. Presté atención a esa sensación atrayente. Quería acercarme, pero un grito silencioso en mi interior me decía que retrocediera. Fue suficiente para que finalmente girara el volante y huyera. Seguí conduciendo con el corazón a 1000 por hora. El aire fresco de la noche no me reconfortaba. Era imposible ignorar lo que había visto, como si esa figura me hubiera marcado de alguna manera. Mis manos temblaban al volante y apreté los dientes. Los días siguientes fueron un infierno. Dormía cada vez menos y las noches eran terribles. Cuando finalmente regresé a casa, intenté relajarme, pero la imagen del rostro sombrío estaba en mi mente. Cualquier pequeño ruido me hacía saltar. La gente a mi alrededor parecía normal, pero yo no podía desprenderme de la sensación de que algo me estaba buscando. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, vi el número de un amigo que había estado fuera del circuito por un tiempo. Decidí llamarlo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que había vivido. Cuando contestó, noté que su voz temblaba un poco. Le conté sobre mis experiencias, y aunque él intentó tranquilizarme, no podía ocultar su inquietud. «Escucha», me dijo. «Hay lugares donde las almas inquietas no descansan. A veces, esos encuentros son una advertencia». Su tono me heló la sangre. «¿Has pensado en regresar a donde lo viste?» Un nudo se formó en mi estómago. ¿Regresar? La simple idea me aterrorizaba. Pero en algún lugar de mí, sabía que si no lo hacía, esa melodía y esa figura me perseguirían para siempre. La noche siguiente, me encontré parado de nuevo en el mismo desvío donde había visto a la figura. La luna estaba alta, y el aire era denso. Podía oír mi propia respiración, golpeando en mis oídos como un tambor. No estaba seguro de lo que iba a encontrar, pero el misterio se había transformado en una necesidad. Entonces, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, escuché otra vez esa melodía. Esta vez, parecía más intensa, casi como si me llamara por mi nombre. Me adentré, y el eco repitió, entre sombras y luces, justo antes de que todo se oscureciera. Capítulo 3. Desperté en un lugar distinto. No era el desvío oscuro que recordaba. Estaba tendido en el asiento del camión, con el motor apagado. Mi corazón estaba acelerado, y aunque estaba despierto, sentía que estaba como atrapado entre dos mundos. No entendía qué había pasado. La melodía seguía resonando en mi mente, pero ahora sonaba más suave, casi como un susurro. Miré a mi alrededor, y vi que estaba en una zona boscosa, rodeado de altos árboles que parecían oscurecer aún más la noche. No podía reconocer nada, solo la sensación de desorientación. Decidí que tenía que salir de ahí. La carretera estaba vacía, y la oscuridad era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me senté, y traté de recordar cómo había llegado. La figura, la invitación. Todo sucedió tan rápido. Tanta incertidumbre me nublaba el juicio. Tomé aire, y traté de calmarme, pero la inquietud no se desvanecía. Con esfuerzo, arranqué el motor y avancé por el sendero estrecho entre los árboles. El sonido del motor rompía el silencio, y cada ruido me hacía sentir como si algo estuviera al acecho. A medida que conducía, noté que los árboles se volvían más delgados, y una luz tenue comenzó a filtrarse a través de las hojas. Finalmente, salí del bosque y me encontré de nuevo en la carretera. Estaba en el mismo desvío donde me había detenido antes. ¿Me había estado llamando? No podía evitar pensar si había alguna conexión entre la figura y estos cambios de lugar.
Sabía que en cuanto pudiera, debía alejarme de aquel lugar. Cuando despejé mi mente y volví a la carretera, una oleada de alivio me invadió. Pero eso no duró mucho. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la melodía comenzaba a resonar de nuevo, pero esta vez, de una forma más insistente. No sabía cómo explicarlo. Era como si me estuvieran guiando hacia algo que no tenía forma ni lógica. Luché contra el impulso de seguirla, sintiéndome dividido entre el miedo y la curiosidad. Mis ojos se posaron de nuevo en los espejos retrovisores. Casi esperaba ver algo, aunque sabía que sería un error. Pero esta vez, noté algo diferente. Una figura estaba en la distancia, parada al borde de la carretera. Una parte de mí quería detenerme, pero otra quería acelerar y salir de ahí. La lucha interna era abrumadora. Respiré profundamente, y finalmente, decidí seguir conduciendo. A medida que me alejaba, la figura se desvaneció de la vista, pero la melodía se mantenía. Algo en mí se resistía a dejarlo ir. Sin embargo, sabía que no podía volver. Cuando llegué a casa me senté en la sala. La tranquilidad del hogar no podía borrar la inquietante sensación que llevaba dentro. Esa noche, me costó dormir. Sentía que la figura me estaba observando desde las sombras. Cada crujido de la casa me recordaba que aquella experiencia aún no había terminado. A la mañana siguiente, al revisar las noticias, vi un artículo que me hizo helar la sangre. Hablaba de un accidente en la carretera cerca de donde había estado, unos kilómetros más allá del desvío. El conductor, una figura conocida por mí, había desaparecido sin dejar rastro. Mi mente rebotó entre la lógica y el miedo. Entonces, entendí que debía descubrir más sobre lo que había sucedido, y sin darme cuenta, me encontraba dispuesto a enfrentar lo que había dejado sin respuesta. La figura, la melodía, el accidente. Algo siniestro se tejía a mi alrededor. Eso significaba que ya no tenía opción. Sin darme cuenta, me había visto arrastrado hacia un misterio más profundo del que podría haber imaginado. Un misterio que iba a costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 4. No podía quitarme de la cabeza el accidente que había leído en las noticias. A medida que pasaba el día, mi mente se atentaba a los detalles, intentando desenredar lo que había sucedido. ¿Era solo una coincidencia que lo hubiera visto en el mismo desvío donde yo había estado? No tardé en decidir que debía buscar respuestas. Fui al lugar del accidente, decidido a entender. El paisaje del desvío era conocido, pero ahora todo se sentía diferente. La melodía, esa cosa persistente en mi mente, crecía más fuerte con cada paso que daba hacia el lugar. Estaba allí, al borde de la carretera, con tierra removida y algunas flores marchitas que destacaban entre las piedras. Mientras inspeccionaba el área, me sorprendí al encontrar un pequeño objeto brillante entre la maleza. Al acercarme, vi que era una medalla de identificación. La recogí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver el nombre inscrito. Era el mismo de la persona que había muerto en el accidente. Mi corazón se paralizó. ¿Cómo había llegado eso aquí? Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Y si había alguna conexión entre aquella figura del bosque, la melodía, y este lugar? Debía encontrar la manera de unir las piezas. Decidí hablar con el amigo de la víctima, una persona que sabía que podría tener algo de información. Lo encontré en su casa, y aunque intenté mantener la calma, la ansiedad crecía en mí. Al principio hablé de cosas triviales, pero eventualmente le pregunté sobre el día del accidente. Él se encogió de hombros. Era una noche rara. Todos decían que había algo extraño en el aire. Él mencionó una figura al borde de la carretera, unos minutos antes de que todo sucediera. Mi corazón se hundió. ¿Esa figura sería la misma que vi? Quería hacerle más preguntas, pero él tenía un brillo de preocupación en sus ojos. Nunca volví a ver esa figura, pero lo que me asustó fue que él parecía estar hipnotizado, como si no pudiera resistirse a lo que estaba pasando.
La conversación me dejó helado. Ahora sabía que no podía tratar esto como un simple accidente. Había algo más oscuro detrás. De camino a casa, la melodía regresó fuerte y clara, llena de urgencia. No podía ignorarla. Al llegar, me sentí impulsado a seguir ese sonido, ese llamado. Mientras caminaba por el pasillo, la melodía pareció intensificarse. Me paré frente a la ventana, asomándome hacia el exterior. Era casi como si la melodía me guiara, nutriendo mi curiosidad. De repente algo se movió en el jardín. Parpadeé y apenas lo vi. Pero parecía una figura entre las sombras. La misma figura que había aparecido en el camino. Un impulso frenético me empujó a salir de la casa. Corrí hacia el jardín, pero al llegar allí, todo estaba en silencio. La figura había desaparecido. Sin embargo, la melodía continuaba resonando en mi mente, ahora casi ensordecedora. Me di cuenta de que tenía que seguirla. Mientras miraba hacia la carretera, algo en mí comprendió que no podía escapar de la atracción que tenía sobre mí. Estaba atado a este misterio, y aunque el miedo recorría mi cuerpo, sabía que no podía darme la vuelta. Era momento de enfrentar lo desconocido. Y justo antes de dar un paso hacia la carretera, una sombra cruzó por el rabillo de mi ojo. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 5. Cuando desperté, el mundo a mi alrededor era un laberinto de sombras. No estaba en el jardín, ni siquiera en mi casa. Estaba tendido en el suelo de un bosque, rodeado de árboles que se dibujaban contra una luna llena. Mi mente se nubló por un momento mientras intentaba recordar cómo había llegado ahí. La melodía, aquella música persistente que había estado siguiendo, ahora era un eco distante, como si se burlara de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo. Al levantarme, una figura se movió entre los árboles, deslizándose con una elegancia inquietante. Era ella. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. No hubo respuesta. La figura se detuvo, girando lentamente para mirarme. La luz de la luna iluminó su rostro por un instante, y pude ver que no era del todo humana. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si contuvieran secretos de un mundo olvidado. Chocaron con los míos y de repente sentí que la melodía reverberaba dentro de mí, resonando en cada rincón de mi ser. Sentí un impulso, como si quisiera acercarme, aunque la precaución me gritaba que no lo hiciera. Ella comenzó a caminar hacia atrás como si me llamara a seguirla. Sin pensar me moví. Con cada paso, la melodía ganaba fuerza, entrelazándose con la brisa fría de la noche. Mientras la seguía, una parte de mí sabía que debería dar un paso atrás, pero la curiosidad me devoraba. Era como si necesitara entender la conexión que tenía con ella. Ya no era solo un accidente, era algo más profundo, más oscuro. Mis pensamientos eran un torbellino. De repente la figura se detuvo. Me encontraba en un claro rodeado de árboles y el aire se volvió espeso. La melodía ahora era casi ensordecedora, y podía sentir que había algo único en este lugar. Miré a mi alrededor, y ahí, frente a mí, había un objeto en el suelo, un antiguo espejo cubierto de hojas y suciedad. Sin poder evitarlo, me agaché y lo limpié con mis manos. Cuando la superficie reluciente apareció, mi reflejo se distorsionó. Pero lo inquietante no fueron mis rasgos, sino que vi a la figura detrás de mí, sus ojos fijos en el espejo. Era como si viera en mí algo que no entendía. ¿Qué deseas?, tartamudeé, sintiéndome tenso al hablar. La figura sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. Había desconfianza en su mirada, como si intuyera mis dudas. La melodía se transformó en un susurro, repitiendo palabras que no podía comprender. Mi pecho se apretó con una sensación de urgencia. No podía quedarme ahí, atrapado entre la curiosidad y el miedo, y intenté dar un paso atrás, pero la tierra tembló bajo mis pies. El aire se volvió más frío, y una densa neblina comenzó a rodearnos. ¿Qué está pasando?,
exclamé perdiendo el control. La figura avanzó. Su expresión se tornó seria. Con una voz suave que parecía danzar con el viento dijo: «No puedes escapar de lo que has comenzado». Un estruendo reverberó en el aire. Los árboles se sacudieron, y un profundo silencio envolvió el claro. En ese momento, supe que había cruzado una línea que cambió todo. La búsqueda de respuestas se transformó en una lucha por mi propia vida. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí, dejando atrás el espejo y la figura, sin mirar hacia atrás. Todo se sintió como un sueño, hasta que una risa fría resonó en la oscuridad, una risa que sabía que jamás podría olvidar. Capítulo 6. Corrí hasta que mis piernas comenzaron a arder. La neblina se enrollaba a mi alrededor como serpientes, dificultando mi visión y llenando mis pulmones con un aire gélido que me hacía toser. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme de aquella figura, de la melodía que amenazaba con arrastrarme de nuevo. Mientras me adentraba más en el bosque, me detuve brevemente para escuchar. La risa, esa extraña y helada risa, se desvaneció en la distancia, como si se estuviera burlando de mi desesperación. Pero la melodía persistía, resonando en las profundidades de mi mente, atrayéndome hacia algo que no estaba seguro de querer encontrar. Miré a mi alrededor. Los árboles se erguían altivos, como centinelas en un reino olvidado. Sentí que debía seguir corriendo, pero algo me detenía. Una parte de mí quería volver, quería comprender. De repente, vi una luz titilante entre los árboles. Exactamente lo que necesitaba. Me dirigí hacia ella, esperanzado. No podía ser una trampa, ¿verdad? O tal vez esa luz pertenecía a la figura en el claro. Mis incertidumbres crecían, pero la necesidad de salir de ese bosque me empujó hacia adelante. Cada vez que me acercaba, la luz se desvanecía y volvía a aparecer, como si me estuviera jugando una broma cruel. Finalmente, la seguí hasta que me encontré en el borde de un pequeño claro. En el centro, había un fuego brillando. A su alrededor un grupo de personas estaba reunido, sus rostros iluminados por las llamas. Me detuve, paralizado. Sentía un impulso de unirme a ellos, pero también un miedo profundo. Sus rostros eran familiares, aunque no pudiera recordar de dónde. Hombres y mujeres se movían con una certeza que me parecía extraña, como si pertenecieran a otro mundo. ¿Tú también viniste a buscar respuestas?, preguntó un hombre con una mirada penetrante. Su voz era grave, pero había una calidez en ella. No sabía qué responder. La melodía aún vibraba en mi cabeza, y la figura seguía acechando en mis pensamientos. ¿Acaso estos eran aliados o enemigos? ¿Quiénes son ustedes?, logré articular, incrédulo todavía. Lo que buscas, lo que has encontrado, es solo el principio, respondió una mujer, con cabellos que danzaban a la luz del fuego. La figura que viste en el bosque es parte de un ciclo. Todos estamos a merced de ello. Un escalofrío me recorrió. Algo en sus palabras resonaba con la verdad, pero también con un terror profundo. «¿Ciclo?», murmuré. «¿De qué hablan?». El hombre sonrió con tristeza. Luego, los otros comenzaron a alzar sus manos hacia el fuego, como invocando alguna fuerza. La luz del fuego danzó, proyectando sombras que parecían cobrar vida. El ciclo del que hablamos es más antiguo que este bosque, más antiguo que tú o que nosotros. Cada uno de nosotros ha sentido su llamado. Ven, escúchanos. Queremos que entiendas. La melodía aumentó su intensidad, ahora sonando como un grito. Una angustia me hizo retroceder. La figura volvió a aparecer en mi mente, sus ojos oscuros y la risa fría resonando. En ese momento, todo se sentía entrelazado. ¿Y si estas personas sabían algo que yo ignoraba? ¿Y si no podía escapar de todo esto? Antes de poder decidir, la figura apareció de nuevo en el claro, entre la neblina, con su mirada fija en mí. El fuego crepitó violentamente, y el grupo se volvió hacia ella, sus rostros pálidos y aterrorizados. La urgencia se adueñó de mí de nuevo. Debía huir.
Pero esta vez no podía hacerlo solo. Una voz surgió de la neblina, fuerte y clara. El ciclo no se romperá tan fácilmente. Y entonces, todo a mi alrededor se oscureció. Capítulo 7. Desperté en un lugar diferente. La neblina me rodeaba, pero ya no había fuego ni risas. Solo un silencio abrumador. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. No estaba en el claro. Era un camino de tierra, estrecho y solitario, bordeado de árboles que se cerraban en un dosel sobre mí. La sensación de estar perdido me invadió de nuevo. La melodía había cesado, pero su eco seguía flotando en el aire. Intenté recordar lo que había sucedido, pero era como tratar de atrapar agua con las manos. Desconcertado, me levanté y empecé a caminar. Mis pies crujieron sobre la grava, y cada paso resonaba como un tambor en la quietud del bosque. Tardé en darme cuenta de que no estaba solo. Al final del camino, una figura se perfilaba contra la luz tenue de la mañana. Al verla, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Era un hombre, con mirada intensa y cabello desordenado, que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó al acercarse. Su voz era suave, pero había algo inquietante en ella. No lo sé, respondí, aún aturdido. No sé dónde estoy. Él asintió lentamente. Este lugar es un cruce, un punto donde muchos se encuentran, aunque no siempre saben por qué. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Crucero? ¿Qué significa eso? Significa que todos aquí están buscando algo. Quizás un propósito, quizás solo respuestas. Pero ten cuidado, no todos los que llegan tienen buenas intenciones. Suspiré. Vi algo antes de llegar aquí, una figura en la neblina, y escuché una melodía. El hombre cerró los ojos por un instante, como si lo que dijera lo doliera. La melodía es tentadora, lo sé. Quienes la oyen están condenados a seguirla a menos que encuentren su verdad antes de que sea demasiado tarde. Fruncí el ceño. ¿Condicionados? Con él hablando así, el miedo subió otra vez. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué es esa figura? Ellos son parte del ciclo, algo que siempre está buscando nuevas almas que captar. La figura que viste es uno de sus heraldos, un mensajero. Susurros del mal. ¿Y cómo puedo detenerlo?, pregunté, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. El hombre me miró fija y profundamente. Primero, debes comprender tu conexión con el ciclo. Todos los que están aquí tienen una historia. Ven, escúchalas, te ayudarán. Antes de que pudiera protestar, giró y comenzó a caminar. Sin otra opción lo seguí. Cada paso me llevaba hacia un grupo más grande de personas, algunas con rostros conocidos, otras con expresiones de miedo absoluto. En medio de ellos, vi a la mujer de cabello danzante y el hombre de mirada penetrante. Ambos me miraban, pero esta vez no parecía haber calidez en sus ojos. Tenían una ansiedad que no entendía completamente. El ciclo nunca perdona, dijo la mujer, su tono firme. Algo parecía diferente en su voz, como si el eco de su advertencia tuviera un peso mayor. Justo cuando la inquietud aumentaba, todo se oscureció nuevamente. La figura apareció al frente, esta vez más clara. Sus ojos oscuros brillando como estrellas en la noche. Mis piernas temblaban, y un grito ahogado se formó en mi garganta. ¿Realmente había una salida o estábamos condenados a ser parte de un ciclo sin fin? El juicio se acerca, dijo la figura, avanzando lentamente hacia mí. ¿Estás listo para enfrentar tu destino? El miedo se apoderó de mí, mientras la penumbra se cerraba a nuestro alrededor. No sabía lo que iba a suceder, pero estaba convencido de que nada de esto terminaría bien. Capítulo 8. La figura se acercó más, y el aire se volvió denso. Los murmullos de las otras personas se desvanecieron, y todo lo que podía oír era el latido sordo de mi corazón. Su rostro se iluminó con una sonrisa macabra que me hizo retroceder. El destino no espera, dijo,
como si mis dudas alimentaran su poder. Intenté contener el miedo. Las palabras del hombre que me había encontrado resonaban en mi mente. ¿Sería esto lo que tenía que enfrentar para descubrir mi verdad? Hice un esfuerzo por mantener la calma y respondí. No, no estoy listo. Estoy buscando respuestas, no un juicio. La figura se detuvo, su sonrisa se desvaneció. ¿Respuestas? Ah. Las respuestas siempre llegan, pero a un precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Mis ojos se abrieron con terror. ¿Sacrificar algo? Nunca había pensado en ello. Miré a mi alrededor buscando una salida, buscando la voluntad de los demás, pero sus rostros mostraban resignación. Todos estaban atrapados en una especie de trance. Es una ilusión, dijo la mujer de cabello danzante sintiendo mi desesperación. No puedes dejar que te consuma. Busca la verdad en tu historia. Mis recuerdos comenzaron a fluir. Imágenes distorsionadas de mi vida antes de llegar aquí. Momentos de felicidad, pero también de arrepentimiento. Todo lo que había hecho, y todo lo que había evitado. Aquello podría ser la clave para liberarme. ¿Y si no encuentro lo que busco? Pregunté, dando un paso adelante, sintiendo una chispa de desafío. La figura levantó una ceja. El ciclo te atrapará, o serás libre. La elección nunca fue sencilla, pero ahora está en tus manos. Entonces, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles se torcían y retorcían, las sombras se alargaban. Era como si el lugar mismo intentara decidir mi destino. La mujer me miró fijamente. Debes enfrentarlo, dijo. La melodía, el ciclo, está todo relacionado contigo. Escucha la verdad que grita dentro de ti. Una oleada de comprensión me golpeó. La melodía que había escuchado no solo me llamaba, era un eco de mis propios deseos y miedos. Sin saber por qué, sentí una fuerza surgiendo dentro de mí. Era la misma energía que había sentido al despertar en el camino. Tú decides, dijo la figura, su voz profunda y persuasiva. Pero recuerda, el juicio no espera a los indecisos. Entonces, como un relámpago dividiendo el cielo, recordé un momento crucial. Una decisión que había tomado hace mucho tiempo, que había marcado el rumbo de mi vida y que, hasta ahora, había tratado de evadir. Entendí que necesitaba confrontarlo. No me temo a lo que he hecho. Estoy listo para enfrentar mi verdad. Declaré con más fuerza de la que sentía. La figura retrocedió, su expresión sorprendida. Un destello apareció en sus ojos oscuros. El grupo de personas a mi alrededor comenzó a cobrar vida, sus rostros mostrando un renovado brillo, como si mi respuesta hubiera despertado algo en ellos. Así es como comienza, susurró la mujer mientras un viento fresco comenzaba a soplar, despejando la neblina que nos rodeaba. De pronto, el camino se iluminó. Un nuevo rumbo se delineó ante mis ojos. ¿Sería esto mi oportunidad? Sin mirar atrás, comencé a caminar hacia la luz, cada paso resonando con la verdad que había reclamado. Pero antes de que pudiera avanzar, sentí una mano fría en mi brazo. La figura del juicio se había reemergido, esta vez aún más oscura, y sus palabras resonaron como ecos de una advertencia. La verdad puede liberarte, pero también consumirás. ¿Estás seguro de que quieres lo que está por venir? Mis pasos se detuvieron. Sabía que cada decisión tendría consecuencias. La urgencia se apoderó de mí mientras el camino se cerraba lentamente. ¿Estaba preparado para eso? La luz sísmica de la verdad me deslumbraba, pero la sombra seguía acechando, y el ciclo seguía girando. Capítulo 9. El aire se volvió aún más pesado, como si el entorno mismo intentara ahogar mis decisiones. La mano fría de la figura me mantenía anclado al lugar, mientras que el resplandor de la luz detrás de mí me llamaba, casi burlándose de mi indecisión. No puedo dejar que te atrape, dijo la mujer de cabello danzante dando un paso al frente. La verdad no siempre es un camino recto, pero debes tomarlo si quieres liberarte. ¿Liberarme de qué? Pregunté sintiéndome atrapado entre el pasado y el futuro.
La figura soltó una risa baja, que resonó como un tambor en mi pecho. Ahora te haces preguntas, pero ya es demasiado tarde para regresar. Debes ser consciente de lo que estás a punto de enfrentar. La sombra está siempre cerca. Justo cuando esas palabras se desvanecieron, el viento se volvió más violento. Las hojas comenzaron a girar en un remolino a nuestro alrededor, y sentí como si el propio tiempo se detuviera. La energía en el aire se intensificó, y comprendí que no podía ignorarla más. Si quería saber la verdad sobre mí mismo, tenía que dar el siguiente paso. No tengo miedo del pasado, dije, tratando de infundir valor en mis palabras. Quiero saber quién soy realmente, sin miedos ni secretos. La figura mantuvo su gesto burlón, pero sus ojos se encendieron como brasas. Las palabras son fáciles, pero las acciones, esas son las que definen el valor. Descubre tu verdad, pero ten cuidado. Puede que lo que encuentres no sea lo que esperabas. Con esa advertencia, el suelo comenzó a temblar. El paisaje alrededor de nosotros se volvió un eco de las decisiones que había tomado y evitado. Viajé por túneles de recuerdos. La vez que había dejado escapar una oportunidad. El momento en que elegí el camino fácil. Y el día que decidí alejarme de aquellos que realmente importaban. Pude ver fragmentos de mi vida brillar ante mis ojos, cada uno inmortalizando un miedo, una traición, una verdad. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por el deseo de confrontar lo que había estado ocultando. La luz se hizo más intensa, y con ella, cada fragmento comenzó a unirse. Así es como se siente, dijo la mujer, sus ojos brillando de reconocimiento. La verdad no se ve unida a primera vista, pero en tu lucha, encontrarás el camino. De repente, la figura oscura retrocedió un paso, y el espacio se expandió. Aquí es donde decidirás si serás un héroe de tu propia historia, o solo otro espectador atrapado en un ciclo sin fin. Tomé aire profundamente. No quiero ser un espectador más. Quiero ser el protagonista. A medida que esas palabras salieron de mis labios, vi cómo la oscuridad comenzaba a fracturarse, revelando un camino brilla con la luz de 1000 estrellas. Pero esa luz trajo consigo la voz de mis miedos más profundos. ¿Y si no te reconocen? Susurró una voz lejana. ¿Y si solo te rechazan? Esa pregunta se alzó como un eco en mi mente. Pero, en lugar de retroceder, me sentí aún más decidido. Este era mi momento. No podía ser arrastrado nuevamente. Estoy listo para enfrentar todo, grité, y el eco resonó en todo el paisaje. Entonces, vi algo en la distancia. Una figura se aproximaba. Aquí la oscuridad parecía menos amenazante. Sus ojos, sin embargo, estaban envueltos en misterio. Mi sangre se heló. ¿Quién era esa nueva presencia? ¿Sería un aliado o una nueva amenaza en mi camino hacia la verdad? Sin tiempo para titubear, la figura se detuvo frente a mí. Antes de que pudiera formular una pregunta, su voz se deslizó como un susurro frío. He estado esperándote. La figura se mantuvo firme en su lugar. Su presencia era serena pero inquietante. La verdad que había estado buscando parecía a punto de revelarse, pero la incertidumbre todavía me envolvía como una neblina. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que mis palabras temblaban en el aire. Soy parte del ciclo que has estado persiguiendo, respondió con voz suave y melodiosa. Un reflejo de lo que buscabas. He estado observando tus pasos mientras te debatías entre la luz y la sombra. Cada decisión que tomabas formaba parte de un todo, y ahora te has ganado el derecho de conocer la verdad. Sentí que la curiosidad me atravesaba, a la vez que la preocupación era un eco persistente. ¿Qué verdad es esa?, dije en un tono que intentaba disimular el miedo. La verdad de ti mismo, de la figura que habita en la oscuridad y la melodía que te llamó. La figura hizo una pausa, como si sintiera el peso de mis dudas. Todo está interconectado, y a su vez, es un reflejo de tus propios deseos, miedos y arrepentimientos. De repente, el bosque pareció temblar.
Miré fascinadamente a mi alrededor mientras sombras y luces danzaban a mi alrededor, como si el mismo aire se retorcía ante nuestra conversación. Mis recuerdos fluyeron como ríos bravos, arrastrando historias de decisiones pasadas que aún no había superado. ¿Y qué pasará ahora?, pregunté con la voz quebrada. El ciclo no parecía detenerse, y yo era un actor involuntario. Mis pasos resonaban con angustia. La figura dio un paso hacia mí, su mirada fija en la línea de mi alma mientras decía: cada respuesta que busques llevará consigo sombra y luz. Lo que elijas revelar puede liberarte o permanecerá como un eco en tu vida. Respiré profundamente, sintiendo una mezcla de determinación y desesperación. Ya no podía volver atrás. Todo lo que había enfrentado y la melodía que aún resonaba en mí habían dejado huella. Así que, sin mirar atrás, me dirigí hacia la figura con determinación. Quiero enfrentar mis verdades. Estoy listo para lo que venga. La figura sonrió y asintió. Una luz comenzó a brillar más intensamente entre nosotros. En ese instante, comprendí que había llegado a un punto de inflexión. Apreté los dientes preparándome para lo que podría venir. Entonces ven, dijo la figura con voz firme. La batalla no será fácil, pero al final de este camino, el ciclo podrá quebrarse. Mientras me tomaba de la mano sentí un tirón profundo en mi ser. La melodía había cambiado. No era un canto de terror, sino una canción que resonaba con esperanza. Todo lo que había vivido, cada encuentro y cada sombra, se agrupaba ante mí como un rompecabezas que tomaba forma. Sin embargo, justo cuando me disponía a dar el paso definitivo hacia ese brillo, la figura se detuvo y miró hacia el horizonte. La luz se atenuaba y el eco de la risa fría resonó nuevamente. Recuerda que la verdad puede liberarte, pero también puede convertirse en tu carga. La elección es tuya. Y antes de que pudiera formular una respuesta, la luz se desvaneció, y el paisaje a nuestro alrededor se torneó nuevamente en sombras. La figura ya no estaba, y yo me vi de pie en el camino que había recorrido, enfrentando la oscuridad y la luz mientras la melodía comenzaba a caer en un susurro suave. Estaba de vuelta, pero sabía que había más en juego que simples encuentros pasados. Allí, en esa intersección, algo en mi interior se removió. Lo que había enfrentado no terminaría allí. ¿Realmente podía romper el ciclo? ¿Podía comprender la conexión que tenía con la figura sin perderme en los abismos de la verdad? Nunca sabré realmente a dónde me llevaría este camino. Y así, mientras me alejaba, el peso de la decisión me acompañaba, consciente de que, aunque las respuestas son evasivas, el viaje hacia la verdad nunca termina de verdad.